Bienvenido, doctor Remberto Torres Rico, a este auditorio virtual que espera escucharle. Muchas gracias. Buenas noches ya. Un saludo muy especial a todos los inspectores de policía y corregidores que se encuentren aquí en esta conferencia, a la Junta Directiva del Colegio Nacional de Inspectores de Policía y también, por supuesto, a mi gran amigo de siempre, doctor Juan Jesús Rodríguez, otra lumbrera del derecho de policía, quien permanece investigando estos temas. Me ha tocado un tema que se llama construcciones ilegales en antejardines, playas y terrenos de baja mar y bienes de interés cultural y su zona de influencia. Quiero empezar diciendo que esto es un tema eminentemente urbanístico. Es un problema de policía urbanística. Es un contenido hoy del derecho de policía urbanístico. Y digo hoy porque el pasado no era, propiamente dicho, los problemas urbanos o urbanísticos no eran de policía, ya que la ley 388 del 97 le daba un tratamiento de actuación administrativa, cosa que alejaba la actuación administrativa de los procedimientos de policía. Y así se desarrollaron muchos procesos con esa decisión. Por un lado, la actuación administrativa, en donde toda la dogmática del derecho administrativo, como especialmente la teoría del acto administrativo, se daba a conocer en estas actuaciones. Obviamente, los instrumentos, la filosofía, la concepción del derecho de policía no hacía parte aquí, a pesar de que, repito, esta vertiente del derecho urbanístico nace en el pasado como un concepto de policía urbanística o policía urbana, como le llamaron los administrativistas españoles. Entonces, he ubicado la conferencia dentro del concepto que yo creo que debemos construir, que es una teoría general de la infracción urbanística. Una teoría general porque hay que abordarlo desde el punto de vista de cómo lo trata el código actual, como una infracción urbanística. Eso significa que tenemos que ponernos de acuerdo qué es una construcción ilegal. Ese concepto básico, dogmático, en mi criterio, tiene dos ejes. Esa definición se le puede dar desde el punto de vista formal o desde el punto de vista material. En el primer caso, en lo formal tenemos que tener en cuenta la norma y la licencia urbanística. Por lo general, toda construcción ilegal o que no respeta los preceptos de una licencia o que se realizan obras por fuera de la vigencia de la licencia, al fin y al cabo, tienen que ver con el aspecto normativo, con el aspecto que trasciende también lo normativo, que es el acto administrativo de una licencia urbanística. Eso sería el aspecto formal. El segundo aspecto, que es el material, yo lo ubico como la actividad en sí, per se, independientemente de lo formal. Por ejemplo, la actividad de construcción. Construir en Colombia y, por decir algo, casi en el mundo entero, se requiere de una licencia urbanística. Entonces, puede ocurrir
que la persona tenga una licencia urbanística y no habría problema porque en principio no hay ausencia de licencia, el presunto infractor exhibe la licencia y en principio también el inspector de policía, que es el competente en Colombia, quedaría, digamos que, convencido de que no hay infracción. Pero la infracción puede estar en cuanto a lo material, en cuanto a la actividad en sí. Cada vez que hablemos de estas infracciones, vamos a tener que ir poniendo atención a lo que está sucediendo hoy por los medios que se están discutiendo asuntos urbanísticos, como el caso de Cartagena. Cartagena es famosa ya por su demolición de un edificio que se ordenó por un inspector de policía y todavía no se ha hecho la demolición. Pero aquí expongo este aspecto para decir, en ese caso aparentemente había licencia y lo que ocurrió es que se desvió la actividad de la construcción porque parece que se dirige a un bien que ya no hace parte de la propiedad privada del constructor o del propietario, sino es que es de una entidad pública, como puede ser una calle, o en el caso de Cartagena, que se refería a los antejardines. Bien, entonces, ya en cuanto a esta definición, lo que tenemos que dejar bien claro es que tiene dos aspectos, el formal y el material, y ambos debe tenerlos en cuenta el funcionario competente, que es el inspector de policía. No quedarse en la petición exclusiva de la licencia, por supuesto que es la puerta de entrada en los interrogatorios, por supuesto que es la puerta de entrada en la investigación que se analiza, pero una vez se ha pasado ese umbral, entonces yo los invito a que examinen siempre el tipo de actividad que se está adelantando. En esto de la definición de construcción ilegal, el código tiene un tratamiento genérico. Por un lado le llama comportamiento contrario a la convivencia y por otro lado le llama infracción urbanística. Cuando se estudia la teoría general de la infracción urbanística y se examinan los elementos de la infracción, la mayoría de la doctrina internacional y nacional, sobre todo con la influencia que tenemos de España, es de que en esta materia de las infracciones urbanísticas, los mismos elementos del delito se estudian en la infracción administrativa. Porque dicho sea de paso, esta infracción urbanística es una infracción administrativa. Lo que ocurre es que el derecho administrativo tiene dos grandes vertientes, un derecho administrativo general o un procedimiento administrativo general y un derecho administrativo especial llamado también procedimiento especial. El derecho de policía, como cualquier otro derecho especial, digamos el disciplinario, son derechos administrativos especiales. Entonces, a veces hay confusión. El principio de autonomía lo entendemos muchas veces que nosotros no tenemos que ver nada con el derecho administrativo. No hay que negar la condición de que es una actividad administrativa, la actividad de policía, la función de policía. Todas son actividades administrativas porque la ejecutan autoridades administrativas. El problema de lo policivo o el problema de la especialidad del derecho de policía que ha venido decantándose con el tiempo, desde la época de la Ilustración en Francia y posteriormente en el siglo siguiente en Alemania con el Jus Politiae, eso no significa que
se haya apartado el derecho de policía del derecho administrativo, no, o porque tenga su propio código. Al fin y al cabo, insisto, lo que debemos tener en cuenta es que una actividad de la administración. La mayoría de los autores relatan, conceptúan de que la actividad de policía, de que el derecho de policía es una parte de la actividad de la administración. Eso significa que no toda actividad administrativa es de policía, pero sí una porción de ella, una parte de ella es derecho de policía. Pues bien, entonces decía que esto, llamado por el código de manera genérica comportamiento contrario a la convivencia o infracción urbanística, puede entrar a confundir al intérprete, al operador jurídico, porque se pregunta, bueno, pero entonces, ¿cuál es el bien jurídico que se tutela en policía urbanística? ¿Es la convivencia por aquello de que se define como comportamiento contrario a la convivencia? 1. 2. ¿Es la legalidad urbanística porque el código es legalidad urbanística? 3. Si examinamos el Código Nacional de Policía en la parte, en los artículos 135 y siguiente, hay un título que es del urbanismo y compuesto por 2 capítulos. 1, comportamientos que afectan la integridad urbanística y 2, comportamientos que afectan la integridad del espacio público. Son nuevos bienes jurídicos los que propone el Código Nacional de Policía frente a los otros bienes jurídicos como es la convivencia, como es la legalidad, y aún si revisamos la Constitución Nacional, hay 2 bienes jurídicos que se protegen con mucho celo en la Constitución. El 311 habla que los municipios tienen la competencia para regular el desarrollo del territorio. Y el 313, numeral 7, dice que los consejos de los municipios tienen la potestad de regular el uso del suelo. Son 2 bienes jurídicos también que entran a concurrir, son concurrentes con los otros que hemos mencionado, y entonces viene la gran pregunta, cuando el inspector va a fallar un caso urbanístico, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado? Convivencia, legalidad urbanística 2, integridad urbanística 3, integridad del espacio público 4, uso del suelo constitucional 5 o desarrollo del territorio 6. Yo creo que en esto, y aquí está la razonabilidad, la justificación de la decisión, porque recordemos que los inspectores de policía, una vez abren un proceso, todo proceso en el mundo jurídico tiene un inicio y tiene un fin. Así también en policía, el proceso único de policía tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, cuando se toma la decisión final, que es la que interesa, esa decisión final debe ser justificada, debe ser razonada, debe ser argumentada. Sobre todo este último término, argumentada. Argumentada con principios constitucionales, argumentada con convencionalidad, como sostenía el doctor Santofimio, argumentada con protección de derechos humanos. Hay que precisar, hay que tener en cuenta que desde el 91 para acá, la filosofía de la policía cambió. Si se reexaminara el pasado policial antes del 91, nada más miremos el código del año 70. El artículo 2 decía que la policía está instituida para proteger el orden público. Año 70. Y todos los discursos policivos, toda la doctrina casi que originaria de Francia, venía con ese aditamento que era protección del orden público, lo policial.
y por eso se copió aquí esa doctrina con el código, el 1355, el 70 de protección. Pero al llegar la Constitución del 91, señores, y estipularse en el 218 la nueva concepción de la policía, que dispuso su FP, es decir, su fin primordial, y decir que el fin primordial de la policía es el mantenimiento, estoy leyendo textualmente, de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. El fin de policía a partir del año 91 de la expedición de esta carta cambió. Ya no era orden público, ahora era convivencia y sigue siendo convivencia. Luego, toda esa teoría positivista, sobre todo en Norberto Bobbio en Italia, se consumó aquí con la expedición de esta Constitución porque quiso ya sembrar una diferencia entre orden público y convivencia. La Corte, los primeros fallos de la Corte analizaba lo que era un conflicto de convivencia y no podía asimilarse con un conflicto de orden público. Aquí en Colombia que tenemos los dos tipos de conflicto, porque el conflicto de convivencia es un conflicto doméstico, es un conflicto que no trasciende en las fronteras de la localidad, es un conflicto que no están comprometidos los elementos políticos que representa el Estado. Entonces, porque el problema del orden público es un problema de estatalidad, de ordenamiento constitucional. Se me viene a la cabeza, por una infracción del código de que un muchacho se huele Transmilenio, no se afecta para nada la Constitución. Quedó ahí en una infracción a la convivencia. De manera que en esto la Corte, yo he pedido en muchas oportunidades que nos dé más apoyo, que nos dé más claridad en que una cosa es la convivencia y otra cosa es el orden público. No obstante, fíjense ustedes que el numeral 13 del artículo 8 dice necesidad. Las autoridades de policía solo podrán adoptar los medios y medidas rigurosamente necesarios e idóneos para la preservación y restablecimiento del orden público. Yo sostengo en mis libros que esto es un rezago, pero eso no quita que mañana o pasado no se pueda presentar un problema de perturbación del orden público en cualquier municipalidad colombiana. Pero eso es una excepción. La regla general es que la policía está para tratar asuntos de convivencia. Además, porque es la que está preparada, capacitada y es la idónea. Los problemas de orden público ya para las fuerzas militares. Miremos el 217, leímos el 218, el 217 dice, así como el 218 tiene un fin primordial, el 217 dice, la nación tendrá para su defensa una fuerza militar permanente compuesto por ejército, armada y fuerza aérea. Las fuerzas militares tendrán una finalidad primordial, que son la defensa de la soberanía. En un conflicto de convivencia no está perturbada la soberanía. 2, la independencia del territorio. Nunca se afecta la independencia del territorio. 3, la integridad del territorio nacional, tampoco. Y 4, el orden constitucional, lo que yo le decía. Entonces, no sé si he sido claro en que los problemas de policía son problemas de convivencia por regla general. Y lo más importante es que tenemos que entender la policía hoy con el nuevo concepto de garantismo policial, que es que policía es garantía, policía es protección. Atrás, el viejo concepto de policía, que policía es restricción, policía es limitación, eso quedó ya, eso es decimonónico. Entonces, hoy en día hay que construir decisiones correctas de policía
esas decisiones finales de que habla el artículo 4 del Código Nacional de Policía, de tomar esa decisión y los numerales que nos recordaba el doctor Santos Vimio de proporcionalidad y razonabilidad, y que yo rescato bajo el concepto de ponderación. Hoy en día, este código, si algo interesante tiene, es la aplicación del criterio de ponderación. No estaba tan claro, porque a pesar de que sí venía recitándose el principio de proporcionalidad y razonabilidad, miren que la parte más interesante en la ponderación es la siguiente. En ese numeral 12 dice, por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido por la decisión que toman los inspectores. Entonces, si un funcionario, es un inspector, se ilumina con este principio, le queda fácil ponderar y que su decisión se incline siempre por la permisión, por la garantía, por la protección, y que nunca se desbalancee su decisión dándole mayor beneficio a la afectación para cuidar de que la decisión se tome en forma correcta. Eso por el lado de las definiciones de las estructuras del bien jurídico. En cuanto a los elementos o las categorías de la infracción urbanística, dije pues que eran tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Desde España, los tribunales, tanto constitucionales como los contenciosos, han señalado que la diferencia entre el derecho punitivo penal con el derecho punitivo sancionatorio administrativo es cuestión de matiz. Y eso lo ha sostenido también nuestra Corte Constitucional, muy reconocida en Europa. Entonces, si hay una matización de la aplicación de esos principios, eso significa que hay que aplicarlos, que tenemos que estudiar tipicidad para ver dónde está la norma y si no hay norma, pues es atípica. Que tenemos que estudiar antijuricidad para ver cuál es el daño que se ha cometido y aquí este código es ya previsible de ese daño porque tiene muchas conductas en relación con el daño y reparación. Y lo otro es sobre la culpabilidad. Quizás aquí en este tema es donde más se separa el derecho sancionador urbanístico del derecho penal, porque mientras en el campo penal la culpabilidad es un juicio de reproche por lo que se hizo, no debiendo hacer lo que hizo, en el campo, digamos, administrativo, urbanístico, policivo, seguimos con la vieja concepción culpabilista de que en la culpabilidad es donde encontramos el dolo y la culpa. Digamos que eso no ha habido ahí ninguna situación nueva. Pero de todas maneras, esa es la diferencia y nosotros en el campo urbanístico no vamos a estudiar una tipicidad subjetiva ni objetiva como se hace en el campo penal. Y finalmente la responsabilidad, que no es elemento de la infracción urbanística, sino su consecuencia, esa consecuencia está dispuesta en el código. Cuando ustedes miran cada uno de los comportamientos contrarios, observarán que ahí dispone el código que es prohibido este tipo de comportamiento y en caso de que se realice tendrán la aplicación de las siguientes medidas correctivas que están todas señaladas en el código. Entonces, esto de la concepción de la medida correctiva, a pesar de que el artículo 172, creo, señala de que no es, las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio, dice el parágrafo primero del artículo 172, la Corte ya ha sostenido que en muchos casos sí hay un tratamiento sancionatorio, sí
es correcto tratar a la medida correctiva como una sanción, caso de una multa, pone el ejemplo, y algunos sostienen también que, por ejemplo, el caso de la demolición. Sin embargo, en esto hay criterios muy encontrados porque para uno la demolición puede ser una sanción, para otro la demolición es una medida de restablecimiento del bien objeto material. Pero en todo caso, en ese análisis de las construcciones ilegales, el artículo 135 señala del Código Nacional de Policía, dice que es comportamiento contrario a la convivencia parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir en 4 situaciones. Dan 4 supuestos. El supuesto que nos interesa es el de antejardines. El código no menciona la palabra antejardín, el Código Nacional de Policía. Pero como sabemos que el artículo 139 de este código dice, en la definición de espacio público, que constituyen espacio público, entre otras, la franja de retiro de las edificaciones sobre las vías. Sobre las vías. Eso es antejardín. Esa franja que hay entre un edificio y una vía, descontando el andén, que sigue siendo vía, es lo que se denomina antejardines. Como ustedes ven, no hay un tratamiento directo de la palabra antejardín, pero eso nos permite sostener que ese supuesto está en el numeral tercero. Dijimos que es prohibido parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir 3 en bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público. El antejardín es un bien privado desde el punto de vista de la propiedad. Perdón, doctor, acuérdese que está pendiente el doctor Julián Andrés, le agradecemos, vaya redondeando. ¿Cuánto tiempo más tengo? 5 o 7 minutos, por favor. Bueno, entonces el antejardín es, desde el punto de vista de la propiedad, es bien privado, pero desde el punto de vista de la destinación, conforme lo indica el artículo 82 de la Constitución y este código, está afectado al espacio público por el disfrute visual. Eso, una construcción aquí en Antejardín, pues son aplicables todas las medidas correctivas, incluida la demolición y la multa urbanística. Paso rápidamente a la siguiente, que son playa y terrenos de baja mar. Aquí quiero dar a conocer una polémica que está viva porque pasó por la W la semana pasada y en relación con la demolición del sector norte de Cartagena, empezando por el Hotel de las Américas. La DIMAR ordena la demolición porque está construido en terreno de baja mar, siendo los terrenos de baja mar y la playa sin ninguna discusión espacio público o bienes de uso público. Tengo un criterio que ya lo he sostenido en público. Para mí la DIMAR no tiene ninguna competencia para este tipo de casos que se han venido dando a conocer por la radio. ¿Por qué? Porque la DIMAR, de acuerdo con el decreto 2324 del año 84, existe para regular la actividad marítima. Si ustedes revisan el artículo primero y el artículo cuarto, el objeto y las facultades de la DIMAR para investigar todo lo relacionado con actividad marítima, entonces tenemos que confrontarla en el Código Nacional de Policía con el artículo 205 que dice, 205 son atribuciones del alcalde, entre otras,
Conocer en única instancia los procesos de restitución de playa y terrenos de baja mar. Aquí habría un conflicto de competencia administrativa. El código, que es norma posterior, ley, la DIMAR, que trae una norma anterior a este código, dice que también tiene competencia, pero para mí es un problema de hermenéutica. Para mí es un problema de interpretación, porque el decreto 23/24 dice que su competencia llega a todo lo relacionado con actividad marítima. Y un hotel que se construya no sé si finalmente eso es playa o terreno de baja mar, así lo dijo la DIMAR, pero en mi criterio no tiene nada que ver con la actividad marítima. Más bien si se hiciera un puerto, o como dice la norma, porque ahí relata cuál es una actividad marítima, y no está construir hoteles ni nada. Yo me preguntaría, ¿quién sería el competente? Una señora que en Cartagena, en la playa, instale un kiosco para vender arepa de huevo. Yo no creo que sea la DIMAR, porque eso no obstaculiza la actividad marítima de la mercante. Entonces, en eso es mi aporte a la discusión, que se discuta, que se siga discutiendo. Yo no sé si están inspectores de Cartagena aquí, pero ese tipo de caso es de competencia del alcalde por una competencia expresa y directa del Código Nacional de Policía. Y por último, el caso de los bienes de interés cultural, también de Cartagena, porque el caso de Cartagena del edificio Acuarela, hay dos cosas. El inspector de policía en el año 18 ordena demolición parcial porque supuestamente, no conozco los pormenores del proceso, conocí la resolución final, demolición parcial porque está ocupando 400 y pico de metros de antejardín. Un edificio que lleva ya 25 pisos, creo. Y después de estar ejecutoriado, la decisión del inspector de policía, porque fue a segunda instancia, el secretario de gobierno confirmó. Entonces, el señor procurador le solicitó al Ministerio de Cultura, pida un concepto a la sociedad de ingenieros y pregúntele si ese edificio fue bien hecho. Y él, la sociedad de ingenieros, parece que sin entrar al edificio, examinó por fuera y dice, sí, eso se va a caer, cualquier viento se cae. Entonces, la discusión es si ese concepto puede ser introducido al proceso de policía. En mi criterio, no. El proceso terminó, finalizó, tiene el amparo de la presunción de legalidad de esa decisión y, por supuesto, que eso se podría discutir en otro proceso. La pregunta es, si la competencia del inspector en esos casos es cuando se afectan bienes de interés cultural, el numeral octavo del 135 dice, realizar acciones, estoy leyendo el supuesto fáctico, que puedan generar impacto negativo en bienes de interés cultural o intervenciones en la zona de influencia. Son dos conductas diferentes. Zona de influencia que en un criterio muy extraño, al principio, de acuerdo con las normas de Cartagena, la prohibición era de hasta 4 pisos, de 4 en adelante estaba prohibido. El Ministerio de Cultura modifica esa resolución y amplía a 10. Entonces, el artículo 135 dispone lo siguiente, parágrafo sexto. Para los casos que se generen con base en los numerales 5 a 8, los 8 el que le leí, la autoridad de policía, entiéndase inspector, deberá tomar las medidas correctivas necesarias para hacer cesar la afectación al bien de interés cultural y remitir el caso a la autoridad cultural que la declaró como tal para que ésta tome y ejecute las medidas correctivas pertinentes de acuerdo con la ley 397-1185. La medida correctiva aplicada por la autoridad de policía se mantendrá hasta
tanto la autoridad cultural, entiéndase Ministerio de Cultura, resuelva de fondo el asunto. La competencia entonces frente a construcciones ilegales en la zona contigua a bienes de interés cultural es del Ministerio de Cultura. Es esta entidad la que tiene que abrir y cerrar un proceso con una decisión final, no como proceso único de policía, porque estas leyes especiales 397, el 97 y la siguiente y le señalan que esa actuación debe ser bajo el procedimiento administrativo general. Señores, se me acabó el tiempo. Espero pues dejar este tipo de inquietudes y estoy para cualquier pregunta. Muchas gracias. A nombre del Colegio Nacional de Inspectores de Policía, expresamos nuestros agradecimientos al tratadista Remberto Torrerico por tan brillante exposición. Nos han quedado claros muchos temas. También tenemos bastantes inquietudes que serán resueltas por el doctor Remberto a través del canal YouTube, dado lo avanzado de la hora, para poder continuar con el cronograma de este seminario o este congreso. Muchísimas gracias, doctor Remberto, por su extraordinaria exposición. Tendríamos muchísimas preguntas para hacerle, pero indiscutiblemente, dado el perentorio término con que contamos, nos abstenemos de hacerlo por este medio y utilizaremos el canal YouTube, del cual aspiramos que usted nos ayude a absorber las numerosas inquietudes con que contamos. Seguirá en la moderación el doctor Aníbal Torrerico para darle continuidad a este importante Congreso de Derecho de Policía. Muchas gracias, doctor Remberto y doctor Aníbal.